qué la experiencia directa es mejor que cualquier teoría? Y vivimos en una realidad, en un mundo, en una sociedad donde el mundo académico, el mundo científico tiene mucho poder, tiene mucha importancia y además tiene mucha influencia. Y lo que hace el mundo académico, el mundo científico, es intentar aproximarse a una realidad y para ello lo hacen realizando teorías sobre esa realidad. El problema es que la teoría siempre se queda a nivel mental. La experiencia directa, por el contrario, da un salto de cualidad sobre este nivel mental. Entonces podemos poner el ejemplo de una persona que se ha enamorado y uno puede leerse a lo mejor libros ver cientos de comedias románticas, leerse libros de Corín Tellado, leerse libros de filósofos sobre lo que es el amor, y otra cosa es experimentarlo de forma directa. Hay una diferencia de calidad brutal entre ambas. Entonces, la teoría siempre se queda a nivel mental. Nunca puede abarcar todos los matices que una experiencia directa vivida con todos los sentidos eh, puede reflejar. Entonces, por eso yo siempre intento recomendar que las personas salgan al mundo a experimentar, porque ahí es donde se van a enriquecer, ahí es donde incluso pueden superar sus miedos. Pienso que la superación, por ejemplo, de miedos o de traumas, siempre es mejor hacerla digamos, en el campo de la vida, que no en un gabinete psicoanalítico, por ejemplo, que igual tardas 10 años en encontrar la causa al trauma. Y lo digo por experiencia, porque muchas veces una interacción humana resuelve muchos más problemas que a lo mejor un año en un gabinete psicoanalítico. Además, la teoría habla de cómo debe ser algo en lugar de cómo es. Entonces, por ejemplo, podemos ver el caso de alguien que escribe una teoría sobre cómo torear un toro. Pero una cosa es saber la teoría de cómo torear y otra cosa es ponerte delante del toro. En ese momento, toda la teoría, digamos que pasa a un segundo plano. Quizá está ahí un poco como referencia, como una cierta referencia, pero en el momento en que estás delante del toro necesitas poner los 5 sentidos para, digamos, salvar tu vida, para saber cómo hacer el pase adecuado. Y es que la experiencia directa siempre supera a una composición mental de la realidad. El problema que esta sociedad está viviendo ahora con la cantidad de redes sociales, con, con la cantidad de aplicaciones telefónicas, con aplicaciones, por ejemplo, para conocer gente, es que se desarrolla todo en un mundo mental. Se desarrolla todo, en la cábala sería en la Séfira Hot, se desarrolla todo en un mundo virtual. Y es por eso por lo que las generaciones que vienen, que están acostumbradas a esta interacción virtual, tienen muchos problemas en las relaciones humanas, porque se han acostumbrado a esta interacción virtual. Pero la experiencia directa siempre va a superar a esta composición mental de la realidad. Uno puede poner una foto y la persona se puede ilusionar con la foto, pero hasta que uno no conoce a la persona, no puedes saber lo que sientes realmente delante de esa persona. Ha habido casos en los últimos años, en el mundo económico, por ejemplo, donde académicos y premios Nobel iniciaron un fondo de inversión. Hay uno en concreto que se llama Fondo LTCM, que gestionaba muchísimo dinero y gestionado por académicos y premios Nobel en economía, y el fondo
aparentemente era infalible, porque habían hecho una teoría donde era imposible que perdieran dinero, siempre ganaban dinero. Bueno, pues lo que ocurrió es que este fondo quebró y se llevó por delante a muchísimo dinero de varios bancos que estuvieron a punto de quebrar también. Entonces, ¿y por qué ocurrió esto? Porque los académicos y premios Nobel en su modelo teórico, nunca pudieron abarcar todas las posibilidades que la vida luego trajo. Y entonces hubo una que no tuvieron en cuenta porque era algo nuevo, era algo novedoso y entonces el fondo quebró. Por ejemplo, en el tema del enamoramiento, por mucho que tú escribas sobre el amor, nunca vas a llegar a tener todos los matices que el amor implica. Y esto también se puede aplicar a nivel espiritual, porque uno, por ejemplo, puede ser teólogo, puede hacerse teólogo, uno puede, por ejemplo, teorizar sobre lo que es Dios, escribir sobre lo que es Dios, hablar sobre lo que es Dios, em, dialogar sobre lo que es Dios desde diferentes puntos de vista, pero hasta que uno no tiene la experiencia directa, todo lo que habla realmente se queda muy corto. Entonces, cuando uno, por ejemplo, pues, practica la meditación y siente el silencio y escucha el silencio, esta experiencia es mucho más fuerte que cualquier teoría, cualquier cosa que se pueda hablar sobre el silencio. Entonces, la idea de este vídeo es que, que tengamos en mente que las teorías son siempre limitadas y que además a lo largo, por ejemplo, de la vida de una persona, la persona va cambiando de cómo interpreta el mundo. Por lo tanto, la teoría que hace sobre cómo es el mundo también va cambiando. El problema ocurre cuando la persona se cree que la teoría es 100% válida, es 100% absoluta, y entonces digamos como que la teoría atrapa a la persona. Y entonces esta persona tiene que defender la teoría durante toda su vida. Es decir, se identifica tanto con la teoría que pierde su identidad, pierde su esencia. Entonces, la teoría, digamos, que nos vale como un acercamiento a la realidad, una forma de hablar de algo de forma aproximada, pero siempre es mejor la experiencia directa. Por eso yo siempre invito a la gente a que tenga experiencias directas, que se arriesguen a salir al mundo a experimentar. Si tú, por ejemplo, sales al mundo a experimentar y te equivocas, has aprendido algo que si no, estás estudiando durante 5 años una teoría sobre, por ejemplo, cómo montar una empresa o cómo dirigir una película de cine. Pienso que es mucho mejor si tienes a lo mejor $10.000 o $20.000 o 20.000 euros, utilizarla para hacer una película que irte a la escuela de cine. Porque donde como más aprender más siempre es en la práctica, es en la experiencia directa. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si tienes algún comentario, como siempre, pues déjalo justo debajo. Muchísimas gracias.